Experiencia militar involuntaria. Del libro Estudios de Astrología 5, de Elman Bacher. Desde el comienzo de nuestra experiencia encarnada, la lucha en cualquier nivel o implicando cualquier cantidad de personas nunca ha sido otra cosa que una dramatización de la lucha del individuo por evolucionar. La destrucción, el dolor y la pena que la entidad, humanidad se ha infligido, nunca ha sido nada más que una expresión en acción de la ignorancia de los principios de vida. Esta ignorancia ha sido siempre básicamente, ¿cómo podría ser de otra manera?, una cuestión individual. Hasta tanto hayan sido establecidos ciertos directivos propios, la humanidad funcionará, en primer lugar, por la respuesta a estímulos al pensamiento colectivo, al instinto colectivo o al sentimiento colectivo subconsciente. En esta forma la naturaleza provee que la retribución kármica sea experimentada colectivamente. Un grupo de individuos, tribu, nación o alianza de naciones, están permitidos a saldar un patrón de pago kármico todos juntos, en lugar de plazos individuales. Todas las personas, en una circunstancia dada, afinadas a un negativo o vibratorio particular, tal como el frenesí sadístico de la cuadrilla de linchamiento, responden en simpatía y se expresan en masa. Puesto que nosotros como individuos, somos muy deficientes en la expresión ideal, estamos empatados hasta cierto punto, a determinados patrones de incumplimiento. Esto se debe a nuestra ignorancia de los principios y al habernos expresado en la acción de conformidad con la ignorancia, en pasadas encarnaciones. La expresión, causa, implica su propio efecto. Uno de los efectos más fenomenales en la época actual ha sido el campo global de la guerra tal como hemos visto desde el 1914. La oposición entre Urano en Capricornio y Neptuno en Cáncer que precedió al estallido de la Primera Guerra Mundial, fue la condición vibratoria por la cual seres humanos en grupos nacionales se enfrentaron a la compensación kármica colectiva a través de la experiencia de la guerra. Esta oposición fue el patrón de luna llena de la conjunción de Urano y Neptuno en Sagitario-Capricornio durante los últimos años del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. Era el plazo para la ruptura de cristalización universal de modo que pudiera llevarse a cabo el progreso universal. Solo unos momentos de reflexión son necesarios para apreciar que la entidad entera, humanidad, fue afectada drásticamente por esta conjunción y su oposición resultante. Nuevas octavas de poder y sabiduría fueron liberadas a través de las encarnaciones de muchas personas, que, durante el pasado siglo y medio, funcionaron como señales de camino hacia la trascendencia de lo que ya no es necesario. Los poderes expresados por estas grandes personas afectaron nuestra experiencia en todos los planos, el intelectual, religioso, filosófico, científico y artístico. Una ola de vida de encarnaciones se hizo en los primeros años de este siglo cuando la oposición de Urano a Neptuno misma no solo estaba calentada al rojo-blanco sino cuadrada por la oposición de Saturno en Aries y Júpiter en Libra. Esta ola de vida, enfocando la cuadratura de Saturno con ambos Urano y Neptuno, apareció en los momentos más precarios. Ese patrón vibratorio fue, en la opinión del autor, el gran reto de cristalización al progreso. Tal vez el más importante factor aislado en la experiencia de vida de esas gentes fue la opción, en la conciencia, de apegarse a lo viejo o de seguir el progreso a través del desenvolvimiento individualizado. Un punto evolutivo crítico, en realidad. El brote de la rebelión de los Boxers y el establecimiento del gobierno republicano en China durante esta era representó ese patrón planetario aplicable al estatus evolutivo de una gran civilización, un ejemplo interesante de la tremenda significación de aquellos años, y de ese aspecto. Nosotros tenemos una historia registrada de muchos siglos de experiencia de cuyo estudio podemos encontrar, así como podemos de nuestras experiencias del presente, los principios subyacentes a la relación entre las causas individuales y colectivas y sus efectos. En estos tiempos la gente pregunta, después de 2 guerras globales en mucho menos de medio siglo, ¿habremos de tener otra? La contestación responde. Si la tenemos será porque nosotros no nos hemos aplicado suficientemente a aprender de las experiencias anteriores acerca de los principios que conciernen al bienestar mutuo entre grupos nacionales. En resumen, el efecto, como lo hace siempre, ha de describir e identificar su propia causa. Considere la fundación del gran mandala astrológico. Un círculo con un punto en el centro.
Una línea horizontal emana del centro a la izquierda, tocando la circunferencia. El símbolo del signo de Aries fuera del círculo en ese punto. Todo esto del mandala es el cuadro esencial de las potencialidades de cada ser humano que aparece en el cuerpo infantil en la aurora de la encarnación. En este radio están implicadas todas las otras formas posibles de expresar el yo soy individual durante la vida que sigue. Ahora añada con línea leve en lápiz, lo siguiente. La vertical superior. Capricornio. La horizontal a la derecha. Libra. La vertical inferior. Cáncer. Desde el centro del radio izquierdo, la línea de Aries, trace 3/4 partes de un círculo en la dirección de las agujas del reloj, hacia atrás, a través de Capricornio y Libra, terminando en el medio del radio de Cáncer. Esto es una película cinematográfica en reverso, desde el nacimiento hasta la concepción, 9 meses de gestación humana. Todos los 4 puntos genéricos están incluidos en esta película. Moviéndose hacia adelante de Cáncer a Aries, a través de los 3 cuadrantes, vemos un resumen de las cualidades genéricas destiladas del pasado al presente. Esta es la forma más simple que tenemos de recolectar los residuos kármicos de encarnaciones pasadas para redención en el presente, porque los puntos estructurales de la encarnación, los signos cardinales, están todos representados en sucesión, desde más femenino hasta más masculino, y cada cardinal combina el fijo y el mutable de su elemento genérico particular. Puesto que nuestra experiencia es dual, dinámicamente masculina, una proyección de nuestra conciencia genérica. Y, por reflejo, femenina, una percepción por nuestra conciencia genérica, tenemos en este simple mandala la suma total esencial de la egoidad del individuo cuando él vino a esta encarnación particular. Eso significa su egoidad de inconsciencia, temor, odio, e ignorancia, así como su egoidad de poder, amor, sabiduría. Los residuos y los logros espirituales, respectivamente, de sus encarnaciones pasadas como hombre y como mujer. Su atracción magnética a sus padres exterioriza factores muy significativos de su conciencia de relación genérica. Su afinación con su nacionalidad racial exterioriza gran parte de sus residuos kármicos colectivos. En esto último se encuentra la razón por la cual él ha sido, o puede ser, llamado a servicio militar durante este tiempo de mutación universal. Es, en resumen, un residuo de servicio incumplido y de comprensión incumplida de los principios. Ahora añada al mandala el radio que representa la cúspide de la 12ª casa. Coloque el símbolo de Piscis en la punta de la cúspide. Conecte los radios de Piscis y Aries por una línea recta con una punta de flecha apuntando hacia abajo y tocando la cúspide de Aries. Esta es la manera más simple que tenemos en astrología, de representar la emanación del pasado en el presente. Como cada radio de una rueda astrológica es una emanación del radio, esto demuestra que el yo soy del presente es una emanación del yo soy del pasado. La cúspide de la segunda casa en relación con la de la primera simbolizaría el yo soy del futuro, la emanación del presente. Por tanto, la esencia dinámica del radio de Aries, el yo soy ahora, simboliza la potencialidad, la impulsión y la necesidad de poner en acción en esta encarnación las sumas totales de nuestros yo soy del pasado. Esto significa acción como expresión de la ignorancia de los principios así como de la comprensión de los principios. Tal acción, de cualquiera de los dos niveles, emana efectos para el futuro. Ahora, para hablar del interrogante en las mentes de la mayoría de las personas en estos tiempos, ¿cuánto tiempo vamos nosotros, individual o colectivamente, a continuar poniendo en acción causas que tendrán la guerra como sus efectos objetivados? Cuanto más ha de tomarnos, individual o colectivamente, reconocer que ciertas acciones, causas, se objetivan en guerra, crimen, sufrimiento y desintegración. Esta pregunta, y su contestación, no tiene nada en absoluto que ver con ninguna nación particular, ideología política o forma de gobierno. Esta pregunta es formulada tarde o temprano por todo ser humano. Su contestación y su comprensión, son derivadas por cada individuo como resultado de su desenvolvimiento evolutivo. Cambie la cualidad de las causas, aprendiendo de la experiencia y tome acción desde la base de la nueva sabiduría. Puesto que cada radio en la rueda horoscópica es un factor de un patrón de polaridad doble, extendamos ahora el radio de Piscis en el mandala anterior para formar un diámetro completo. Extendamos la línea al punto opuesto para formar el diámetro de Piscis Virgo cúspides de las casas 12ª y 6ª.
Un diámetro es una imagen desplegada de las potencialidades de un radio puesto que demuestra ambas polaridades. Así que, con el diámetro de Piscis Virgo tenemos los signos femeninos de la cruz mutable. Virgo, tierra, es varón. Piscis, agua, es hembra. Respecto a nuestro asunto, estos dos signos pintan simbólicamente los dos tipos de personas que se dedican al servicio militar. 1. Aquellos que se alistan, sirven voluntariamente, expresan una conciencia de servicio desde el nivel dinámico, o genéricamente varón. Esta cualidad está representada por Virgo, el cual, en esencia, es servicio amoroso. 2. Aquellos que son reclutados, sirven obligatoriamente, son movilizados al servicio militar por fuerzas externas. En otras palabras, sobre ellos operan fuerzas kármicas que son objetivadas por los representantes del gobierno y la autoridad militar. Este tipo de experiencia representa la polaridad femenina genérica del diámetro del servicio. No solamente es pasiva sino que la falta de dirección propia implicada hace esta clase de experiencia una posible fuente de gran sufrimiento para el individuo a menos que, repito a menos que, él haga un ajuste de la situación en su conciencia y la acepte en su interior, se mueva con las fuerzas kármicas y cumpla sus responsabilidades hasta el máximo en todos los pasos del camino. Consideremos una prueba de este patrón, según se ha objetivado en experiencias recientes de muchas personas. La acción de reclutamiento de la pasada guerra fue un punto de mutación en la vida de todos los que fueron afectados por ella. Justamente como en una escala más universal, aquellos que encarnan bajo las vibraciones de ciertos aspectos planetarios mayores, se empatan con los puntos de viraje evolutivos. Puesto que la humanidad tiende básicamente a la inercia, prefiriendo la adhesión a aquello que está establecido como un símbolo de seguridad, la mayoría de la gente necesitan ser movidos por fuerzas kármicas para flexibilizar sus acercamientos a la experiencia y para abrir nuevos niveles de conciencia de cualidades y capacidades. Las autoridades a cargo de la última organización de reclutamiento hizo mucho para tratar de determinar las cualificaciones de los individuos para servicio adecuado. El hecho que muchos hombres fueron asignados a ramas de trabajo que eran completamente nuevas para ellos fue la exteriorización de medios kármicos en operación en sus vidas. Sus necesidades internas profundas para la elasticidad de conciencia los magnetizó a organizaciones específicas, ramas específicas de servicio y localidades específicas para cumplir patrones de responsabilidad que pueden haber sido, desde el punto de vista del tiempo, miles de años de existentes. Una cosa es cierta. La oportunidad del servicio de reclutamiento ofrecida a cada hombre fue el efecto directo de causas de faltas que él mismo incitó en el pasado. Estar encarnado implica la aceptación voluntaria o de otra índole, de servir a la vida por el mejoramiento de la cualidad del rendimiento y respuesta vibratorios. Nosotros nunca podemos mejorar nada a menos que logremos una comprensión más clara y más extensa de nuestras realidades. Una de nuestras realidades básicas es lograr la maestría del destino individual. Esto está probado por nuestra posesión de la facultad de la opción. Nosotros podemos elegir el hacer de cualquier experiencia un punto de mutación de vuelta hacia arriba o vuelta hacia abajo, dependiendo de la cualidad de nuestra reacción y nuestra acción a una circunstancia determinada. Nosotros podemos aprender a hacer mejores elecciones al grado que nos tornemos conscientes sin emoción, de la cualidad de los efectos. Si hemos dejado, y todos hemos dejado, de servir en el pasado de acuerdo con el principio, entonces reconocemos que la vida provee, a través de la conciencia, la oportunidad de redimir la cualidad del servicio deficiente por la armonización con la experiencia grupal de modo que la conciencia combinada del grupo pueda añadir poder al esfuerzo regenerador y cada persona que esté condicionada constructivamente sirva entonces a todos los demás que están igualmente condicionados para el fomento del progreso. El servicio militar es uno de los ejemplos más conspicuos, en periodos de tensión global por los cuales la vida hace posible esta oportunidad, y cada persona es colocada así, donde y con quien su karma, destino generado por sí mismo, decrete. Su horóscopo es una variación del gran mandala, pero su 12ª y 6ª casas están en el mismo lugar que las de todos los demás. Estudia los signos de las cúspides de sus casas mutables, 3ª a 9ª, 6ª a 12ª, como la cruz vibratoria que, en su mapa, corresponde a la cruz mutable del gran mandala.
Enfoque su atención en los regentes planetarios, sus ubicaciones, aspectos y cualidad genérica, de 2 casas, duodécima y sexta. Estudie cuidadosamente todas las cuadraturas y oposiciones que implican su duodécima casa y su regente. El regente de su duodécima casa le da la llave para su afinación con las fuerzas kármicas. Sus aspectos regenerados representarán sus fuerzas espirituales profundas superconscientes para enfrentar y trascender las duras experiencias representadas por sus aspectos no regenerados. En una experiencia semejante usted se enredará con gran parte de lo que representa el astral negativo en la conciencia humana. Las condiciones vibratorias negativas de su duodécima casa describen su magnetización a la gente así representada, que servirá de retos a su hondo deseo por la acción y la expresión redentoras. Infórmese sobre el principio de este planeta y el principio de todo planeta que forme aspecto con él. Porque usted lo necesita, usted será probado poderosamente en ese punto. Sepa que los planetas son gente. Su mapa será, en todo respecto, exteriorizado bellamente o de otra manera, por las personas con quienes usted habrá de asociarse en este periodo de servicio redentor. En tiempos de conflicto planetario el individuo puede tomar una de 4 opciones. 1. Una abstención intransigente de participación en cualquier forma. 2. Abstención de combatir, pero buena voluntad de servir en otra forma. 3. Alistamiento voluntario como un gesto autopropulsado de servicio. 4. Dejarse reclutar y tomar el plato servido. De estas 4 opciones, la última requiere el máximo de adaptabilidad a los directivos de las fuerzas kármicas, puesto que está simbolizada por el punto de Piscis del diámetro Piscis-Virgo. El cumplimiento concienzudo de todo lo que es servido, es la palabra clave que hay que tener en mente, para neutralizar resistencias y resentimientos, porque en esa actitud de realización, el servicio se llevará a cabo, y ese es el propósito detrás de toda la cosa. Mediante el ejercicio expansivo de la inteligencia y la expresión de las habilidades, según sean requeridas, se encontrará la persona que está creciendo en forma admirable, porque ella tendrá la obligación de considerar muchos problemas y circunstancias con los cuales nunca trató antes. La vibración de Piscis simboliza la necesidad del hombre reclutado de mantenerse armonizado con lo mejor suyo y de los otros. Él debe alertar su idealidad y tratar de percibir las más grandes potencialidades de todos y reconocer toda oportunidad de proyectar lo mejor que pueda. Alentar y animar cuando sea necesario. Flexibilizar su apreciación del mérito de cada factor en la experiencia, como una oportunidad de aprender. Estudiantes, es más que fútil congestionar el resentimiento si esta experiencia se les presentara a ustedes. Sus vidas la prosiguen por completo, aunque en formas nunca planeadas o esperadas por usted conscientemente. Nadie puede hacerle desperdiciar su tiempo si usted utiliza su material tiempo. Nadie puede hacerle desperdiciar sus talentos si usted ejercita sus habilidades y se pone consciente de los recursos más intensos de fuerza física, mental y espiritual. Los porqués y los poresos de esta experiencia están representados en su horóscopo. En formas inimaginables, usted puede, si usted debe y desea, darse más cuenta de quién y qué es usted realmente para el mejoramiento de toda su encarnación y para su relación con la gente en el futuro. Del libro Estudios de Astrología 5, de Elman Bacher.